Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien, pues estamos en un capítulo más de Desde la sencillez de la fe. Muchas gracias por el favor de su atención. Es necesario que en lo que se conectan, es necesario mencionar que este contenido es única y exclusivamente para sembrar la semilla del reino, para que podamos aprender más de nuestra fe, de nuestra Iglesia Católica, de nuestra vida como cristianos, porque estamos viviendo tiempos muy complicados y no es que yo haya descubierto el hilo negro, la solución, no, simplemente es que con la semillita que se siembre aquí, pues podemos hacer mucho porque muchos de ustedes pueden aprender. La herramienta principal que se utiliza aquí son las Sagradas Escrituras. Pues bueno, el día de ayer fue día de San Juan Bautista y quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los que cumplieron años el día de ayer, a todos los Juanes, a todas las Juanas. También pues hubo ferias en muchos lados. Una felicitación a todas las parroquias que llevan por santo patrono a San Juan Bautista. No menciono ninguna porque si no, no termino y después terminan diciéndome que por qué nomás mencioné una y no a la otra. Mejor hacemos extensa la felicitación a todas las parroquias que están de fiestas patronales. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de Juan el Bautista y el bautismo. Es necesario mencionar que Juan el Bautista fue primo de Jesús. Y bueno, pues penosamente a Juan el Bautista, por predicar el reino de Dios, pues le quita la vida el rey Herodes. Como bien nos los refiere, vamos a partir de ahí. Vamos a hablar un poco de Juan el Bautista, de San Mateo capítulo 14, del 4 en adelante. También es necesario mencionar que los evangelios refieren que Juan el Bautista no tomaba vino, hacía mucha penitencia y gran parte de su tiempo se la pasaba en el desierto. Se alimentaba de miel silvestre y de saltamontes, de saltamontes, y su vestimenta era un vestido de piel de camello atado con un cinto. Juan vivía una vida muy particular. Fue el precursor de Cristo, fue quien le preparó los caminos. Mucha gente creía que Juan Bautista era el Mesías, pero realmente hoy vamos a descubrir y vamos a aprender muchas cosas interesantes que no es así. También es necesario decirles que, pues bueno, inviten a más personas a que vean este contenido y también recuerden que lo pueden compartir en YouTube. Me encuentran como Nico Fernández y también es compartido en Facebook para que pues ojalá y podamos llegar muy lejos. Pues bien, vamos a comenzar escuchando a San Mateo capítulo 14 versículos del 1 en adelante, del 4 en adelante, perdón, cómo terminó Juan el Bautista y después vamos a hablar del bautismo. Todavía no lo tenía. San Lucas. San Mateo capítulo 14 versículo 4 en adelante. ¿Por qué Juan le decía a la ley, no te permite tenerla como esposa? Yo creo que vamos del 3 para que entendamos mejor. Entonces, capítulo 14, versículo 3. Versículo 3. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. O sea, el rey Herodes tenía por esposa a su cuñada. Le quitó la esposa a su hermano Filipo, y por eso lo detuvo, por eso lo encarceló.
como penosamente ahora está pasando en algunos países, por ejemplo, Bolivia es uno de ellos, que ya allá están encarcelando a mucha gente cristiana, como penosamente nos pasó aquí en la época de Plutarco Elías Calles, allá en 1925, con la llamada Guerra Cristera, por predicar el reino, por predicar la verdad, pues fueron encarcelados, fueron martirizados muchos hombres, muchas mujeres, y pues también ahora los que procuramos evangelizar un poco, pues somos como bichos raros, ¿no? Y pues en muchas partes la gente nos desprecia por procurar tener una vida cristiana. Continuamos. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. Lo que les decía hace ratito, la gente creía que Juan era un gran profeta o era el Mesías. Y pues bueno, Herodes no lo mataba no por temor de Dios, sino por temor a la gente. Continuamos. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Por un simple baile, porque el rey se emocionó tanto, pues lo que muchas veces a veces nosotros hacemos, hablamos al calor de una emoción, al calor de un sentimiento y nos metemos en unos problemones que después ya no hay forma de salir. Vamos a hacer una reseña pequeña de San Juan el Bautista porque hoy quiero enfocarme a lo que realmente yo considero, o por lo menos prioricé, no es que sea menos importante la vida de Juan el Bautista, pero es el bautismo. Hoy me preparé, a ver si no me sale mal, para hablar del bautismo. Entonces, aquí termina la vida de Juan, por un baile que le bailó aquella mujer, y pues bajo juramento pues le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te voy a dar lo que tú me pidas, ¿no? Inclusive, si me pides la mitad de mi reino, te la doy. Y penosamente, ahí termina la vida de Juan el Bautista. Pues bien, los sigo invitando también a que interactúen. La verdad es que la vez pasada, el martes pasado, fue algo muy padre que ya comiencen a hacer sus preguntas. Carmona comentó: ¿dónde vives? No es por ser grosera ni nada, pero puede haber una persona leyendo. Puede haber una persona leyendo. Pues, bueno, qué bueno que hagas la pregunta y no es grosería. Yo no puedo leer por la discapacidad visual. Pues, en vivo es un pequeño canal que no tiene todos los medios necesarios, pues para que salgamos todos. Me apoya mi sobrino Alexis, y mi esposa Ana Laura es quien lee las Sagradas Escrituras. Y repito, no podemos salir porque pues es algo muy pequeño. Pero de todas formas, pues gracias por el comentario. Pues bien, ahora vamos a pasar a lo que yo considero que vamos a priorizar el día de hoy, que es al bautismo de nosotros los católicos, porque los protestantes nos critican y nos atacan mucho que nosotros no tenemos el bautismo original, que ellos sí, porque ellos se bautizan en ríos, en lagos, en albercas, que se bañan completamente, priorizando total y absolutamente el uso del agua, e inclusive a una edad que ellos consideran que debe de ser adulta, que porque Cristo que se bautizó, que a la edad de 30 años y que entonces cada persona debe de pedir el bautismo
que debe de tener uso de razón, que los niños no. Bueno, un sinfín de situaciones que pues se van suscitando. Vamos a comenzar con San Marcos, capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? ¿Por qué nosotros los católicos, quién tiene la razón? Si los protestantes que nacieron después de la reforma de Martín Lutero, o nosotros como Iglesia Católica, que somos la única iglesia real y verdadera que Jesucristo fundó. Aunque ese es un tema muy diverso, será tema de otro día, pero se los prometo que también lo vamos a desarrollar. Vamos a escuchar a San Marcos, palabra por palabra, cómo nos va narrando el inicio del bautismo. San Marcos 1:8 en adelante. Adelante, ¿todavía no lo tienes? San Marcos 1:8 Sí. en adelante. Yo los he bautizado con agua. Yo Juan. Está hablando Juan el Bautista. Si vamos por lo menos al 7 para que quede un contexto mejor y no se interprete que yo lo compongo a mi manera. Yo los he bautizado con agua, pero No, 7. ¿El capítulo 7? No, versículo 7. Juan proclamaba este Juan mensaje. proclamaba este mensaje. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. O sea, Juan no era el autor del poder. Como se los decía en un principio, la gente pensaba que Juan el Bautista era el Mesías o que era un gran profeta. Pero Juan lo aclara y lo dice de la siguiente manera. ¿Otra vez el 7? Juan proclamaba este mensaje. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Aunque fuera arrodillándome ante él, yo los he bautizado con agua. Va, otra vez. Yo los he bautizado con agua. Otra vez. Yo los he bautizado con agua. ¿Quién lo dice? Juan. Juan el Bautista. Yo los he bautizado con agua. Con agua. Recuerden que la palabra bautizar significa sumergir. A ver, Laurita, ¿y si cambiamos la palabra yo los he bautizado y si les pones yo los he sumergido? ¿Cómo se escucharía? Yo los he sumergido con agua. Pero él los bautizará en el Pero no, Espíritu. lo mismo. Yo los he sumergido con agua. Pues nada más llega hasta ahí. No, siguiente. Pero él los bautizará en el Espíritu. No, otra vez. Vamos a utilizar la palabra sumergir. Pero él los sumergirá en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se esmeran los testigos de Jehová principalmente, que se dan mucho por esta zona, en decir que ellos sí tienen el bautizo original, que ellos sí imitan a Cristo, que por qué Jesús se bautizó de una forma? Hay que decir muchas cosas. El primero que comenzó a bautizar fue Juan el Bautista y él lo aclara. Yo, Juan, los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿En dónde dice la Biblia que él los seguirá bautizando con agua? ¿Eso dice? No. Los bautizará en el Espíritu Santo. O sea, lo aclara. Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Tengan bien presente esa palabra. La palabra bautismo significa sumergir.
Ujú. No, y la gente, bueno, y principalmente los protestantes y penosamente muchos católicos que desconocen su fe, dicen, sí es cierto. Y yo penosamente conozco a tanta gente que ha dejado la vida católica para irse con los testigos de Jehová, aunque es otro tema, se han ido con los protestantes también, no solo con testigos de Jehová, aunque es otro tema, pero todos se escudan diciendo, yo estaba engañado, a mí nadie me enseñó, es verdad, los sacerdotes solo nos engañan. Miren, a otros dicen, es que nadie me lee la Biblia. Yo, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi testimonio personal, que es para glorificar a Dios. Pues yo tengo más desventaja que todos ustedes que me ven, porque a mí quién me lee la Biblia. Ciertamente que aunque ahora ya está mi esposa conmigo, pero pues no siempre leemos la Biblia. Yo los invito a que, por ejemplo, pues ahora ya hay contenido online, hay contenido en YouTube, podemos escuchar la Biblia. Yo me instruyo mucho y lo voy a repetir siempre mucho, mucho con las enseñanzas y prédicas del Padre Luis Toro. Muchísimo. Yo he aprendido mucho de él. Se los recomiendo bastante. Y volviendo al tema, dicen los católicos que dejaron la vida de ser católico y se fueron al protestantismo y según se rebautizaron, que porque ahí sí los sumergieron totalmente en agua. Pero yo quiero puntualizar mucho esta parte. Juan, ¿cómo dice en el 8? ¿Ya lo perdiste? Ya. El San Marcos San Marcos. 1:8. San Marcos 1:8. Yo los he bautizado con agua, Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. donde dice que los seguirá bautizando con agua. No, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Ahora, pueden decirme, es que Jesús, ¿por qué no se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La Iglesia Católica apenas estaba naciendo. Pueden decirme, es que Jesús se bautizó a los 30 años. Es verdad. Pero Juan el Bautista, él fue el primero que comenzó con el bautismo. Vámonos al capítulo 1 de San Lucas, versículo 36, para que descubramos si Juan el Bautista ya vivía mucho antes que Jesús. Desde ahorita, búscalo ahorita. San Lucas capítulo 1, versículo 36. Aquí lo tengo. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. ¿En cuál mes iba? En el 6º mes. En el 6º mes. ¿De quién estamos hablando? De la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo de Zacarías y de Santa Isabel. Otra vez vamos a decir qué edad llevaba, qué tiempo llevaba de embarazo Isabel. Se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Hasta ahí. Entonces, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Juan el Bautista comenzó a predicar casi al tiempo que Jesús, un poco tiempo antes. Entonces van a decir los protestantes, ¿por qué Jesús no se bautizó de chiquito?
Pues porque no había quien lo bautizara. Punto, práctico y sencillo. No había quien. La diferencia de edades era solo de 6 meses. Ni modo que un bebé chiquitito iba a venir a bautizar a otro bebé chiquitito. No, es que Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Sí, pero también es que ellos predican mucho. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Y es con lo que los testigos de Jehová y los protestantes nos atacan mucho a la Iglesia Católica en este tema del bautismo. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál dijiste, mi vida? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Aquí está. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron y profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Otra vez? ¿38? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Un niño de qué se va a arrepentir? No, ustedes están mal, ustedes están equivocados porque un niño no tiene nada de qué arrepentirse. Y es verdad. Visto así, a medias, es verdad. Pero no perdamos de vista tampoco un punto muy importante. La iglesia de Cristo apenas iba naciendo. Eran los primeros 70 años o menos, más bien. Eran menos de 70 años, ya dije una tontería. Pero eran los primeros años. Tenía poco que acababan de crucificar a Jesús. Y él había resucitado y había vuelto a los cielos. Apenas se comenzaba a propagar el reino de Dios. ¿Y quiénes necesitan conversión? Los adultos. ¿A quién les estaba hablando San Pedro? ¿A quién les estaba hablando Pedro? A los adultos. ¿Sí? A los adultos. Es que es verdad. Pero eran los primeros convertidos al cristianismo. No habían bautizados ni chicos ni grandes. Ni chicos ni grandes habían bautizados. Por eso es que San Pedro invita a arrepentirse a los adultos. En esa parte dicha a medias tienen razón en apariencia. Pero, ¿qué dice el 39? El Hechos de los Apóstoles 2:39. ¿Ya lo perdiste? Aquí está. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Cómo? Y también. ¿Cómo? Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Dónde dice que para los niños no? ¿Otra vez? Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Porque es para ustedes y para sus hijos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer caso a aquella idea protestantista que nació en los años 1500, cuando la Iglesia de Cristo ya llevaba 1500 años? Porque nosotros debemos de tener la única, real y verdadera certeza
que nosotros estamos en la única iglesia que Cristo fundó. Las demás son copias, son imitaciones. Ciertamente. ¿Por qué en esos tiempos, por ejemplo, nada más se hablaba de los adultos? Única y exclusivamente se hablaba de los adultos porque penosamente, ese es tema de otro día, pero también lo voy a profundizar, pero los niños no valían. Los niños no contaban en la multiplicación de los panes. En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces, no vamos a citar ese texto, pero búsquenlo en su Biblia, así búsquenlo en internet para rapidito. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces? ¿Qué dice ahí? Que dio de comer a 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres. Ni los niños ni las mujeres tenían validez en las épocas en donde comenzó a predicarse el Evangelio. En los tiempos de Jesús no tenía valor un niño, e inclusive tampoco lo vamos a citar, pero inclusive los apóstoles se disgustaban cuando los niños se acercaban a Jesús. No tenían valor, ninguno. Los únicos que valían eran los hombres. Era el género masculino el único que tenía valor. La mujer comenzaba a tener valor cuando se casaba con un hombre. Sin un hombre, la mujer en esos tiempos no tenía valor. Un niño comenzaba a tener valor cuando era adulto. Entonces eran una situación y conjugación de circunstancias y factores de esos tiempos que los cuales los apóstoles tuvieron que ir venciendo para sembrar el reino de Dios. Pero en el Hechos de los Apóstoles 2:39 ya lo leímos, dice que esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, por esa razón, en la Iglesia Católica nos bautizan de chiquitos. Y yo puedo dar muchos argumentos, tal vez hasta absurdos, parecidos a los que dan los protestantes. Es que un niño, ¿de qué se va a arrepentir? No, pues de nada. Pero nosotros, la Iglesia Católica, nos enseña, y no por ocurrencias, aunque es tema de otro día, pero recordemos que nosotros nacemos con el pecado original a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Es necesario que nos bauticen para que quedemos limpios de aquel pecado original. Y también para inscribirnos en el libro de la vida. Dice, ¿un niño de qué se va a arrepentir? Un niño no tiene uso de razón. Pareciera que tienen razón ellos. ¿Por qué? Porque hablan muy superficial. Yo ve preparándola ahorita perdón. Se me olvidaba una cosa muy importante. Con eso vamos a terminar. Esto lo dejamos para el final. Un detallote bien importante. Les pido una disculpa, perdón, porque apenas estoy empezando y me pongo nervioso. También los protestantes dicen que por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que en las Sagradas Escrituras encontramos, buscándote San Mateo 28:19. En las Sagradas Escrituras, búscalo, Lauris. Dicen que nada más encontramos que los apóstoles siempre bautizaron en el nombre de Jesús. Y sí, es verdad. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes si queda una interrogante. Vamos a escuchar primero, antes de hacer la pregunta, vamos a escuchar San Mateo 28:19.
San Mateo 28, 19. ¿Sí? Aquí está. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Dice que los niños no, Todos los pueblos. pero los niños no, ¿verdad? Los niños no, los niños son del pueblo. ¿Dónde viven los niños? En el pueblo. A lo mejor lo sacan, ¿no? No, los niños viven en los pueblos. ¿Qué más? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Donde encontramos que Jesús le dijo, hey Juan, pasa. ¿Encontramos una corrección? No. No la encontramos. Ahora, me pregunto yo, los protestantes dicen que ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que los discípulos y los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nomás dicen que bautizaron en el nombre de Jesús. Sí, eso que ellos mencionan es verdad a medias. Pareciera que tienen razón. Pero entonces, ¿los discípulos hicieron lo que se les pegó la gana? No. Si dice las Sagradas Escrituras, bautícenlos, ¿qué? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. A ustedes, a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Las Sagradas Escrituras refieren que solamente se bautizaba en el nombre de Jesús porque hay muchos factores. No había tanta tinta para escribir tanto. Ahora ya tenemos imprentas, tenemos, hasta escrituras digitales. Podemos escribir lo que se nos pegue la gana. En esos tiempos no. Y se procuraba abreviar todo. Ahora nosotros para decir una sola cosa nos inventamos como 1000 palabras. En esas épocas buscaban una sola palabra para decir miles de cosas. Lo que quieren decir las Sagradas Escrituras, yo te bautizo en el nombre de Jesús, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así Jesús mandó. Porque los discípulos no hicieron como nosotros, que decimos a veces a conveniencia y antojo. Ellos no. La mentalidad latinoamericana y la mentalidad judía es total y absolutamente diferente. Es necesario puntualizar eso. Si me enredo un poco o mucho, discúlpenme y vamos a concluir con lo siguiente. Volvamos al tema de los niños. Los protestantes dicen que un niño no tiene razón. Pues qué pena que piensen así porque nunca hayan tenido contacto con un bebé desde el vientre materno y cuando ya nació. Yo como padre, y lo puntualizo yo, que mi palabra no tiene tanto valor, o tiene muy poco o no tiene nada para muchos. Pero les comparto, cuando mi esposa estaba embarazada y por ejemplo, yo le acariciaba su vientre, el niño se movía. Yo me pregunto, ¿eso no es tener razón? Cuando uno de mis hijos nació, me acuerdo que estaba muy chilloncito, lloraba mucho. Ni mi suegra ni mi esposa lo pudieron calmar. Yo lo cargué, se quedó dormidito con su manita recién nacida, pequeñita,
agarrándome el dedo así. Muchos psicólogos muy buenos, que aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Ale, una gran psicóloga. Ale, si me estás viendo, te mando un saludote. Ellos pueden atestiguar por sus estudios que un niño tiene mucho razonamiento. Y como muestra un botón, no sé los bebés de los demás, pero por lo menos los míos, si se acercaban a la orilla de la cama, se detienen cuando empezaban a gatear y se acercaban a la orilla de la cama, se detenían porque razonaban que podían caerse. Para mí ese es un signo de razonamiento. Lauris, ve preparando San Lucas 1:40. Vamos a ver si bíblicamente aquellos protestantes tienen razón. Ya está. Al decir que los niños no razonan, no saben lo que hacen, no entienden. Ya lo tengo. Lo que yo he entendido, sí, un momento. Lo que yo he entendido es que hay capacidades en desarrollo, razonamiento en desarrollo, pero por lo menos de lo indispensable para vivir, sí lo razonan. ¿Por qué un niño, por ejemplo? No sé los de ustedes. Tampoco generalizo porque me vayan a corregir. Pero los niños de mi familia y mis hijos, de chiquititos, si hacían una travesura, se escondían, se ocultaban, porque por lo menos los míos ya tenían conocimiento, no pleno, pero por lo menos lo básico del bien y el mal. En algunos sobrinos también lo observé. Como muchos de ustedes saben, yo vendo botana y si por ahí se robaban una gomita, se iban a comerla a otro lado. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero a ver, vamos a ver. Mis palabras que se las lleve el viento. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? San Lucas capítulo 1, versículo 40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Recuerden que la que entró es María. Al oír Isabel su saludo, Al oír Isabel del saludo, la mamá de Juan el Bautista. el niño dio saltos en su vientre. ¿Quién? El niño dio saltos en su vientre. ¿Quién? El niño dio saltos en su vientre. ¿El niño Juan? ¿Qué dio? Saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Continúa. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. ¿Apenas qué? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¿Razona o no razona? Sí, Pero los protestantes dicen que no. ¿A quién le creemos? a la Sagrada Biblia. Pero es que ellos, el Espíritu Santo les habló y les dijo: Pánfilo, fundan la iglesia, porque ellos están iluminados por el Espíritu Santo. Les habló el arcángel Gabriel y les enseñó y con una vara de oro escribió cuentos. ¿Otra vez? ¿Cómo dijo? ¿Lo último? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Ahí se los dejo, amigos, hermanos de fe. Nosotros tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser católicos. No permitamos que protestantes malintencionados
lobos disfrazados con piel de oveja vengan a confundirnos, vengan a engañarnos. Ojalá y este tema les haya gustado. Los sigo invitando a que dejen sus comentarios, a que compartan esto en YouTube, se subirá más adelante, a que inviten a más personas a ver este contenido y a que hagan preguntas. Y pues si tengo la respuesta, pues se las daré, y si no, pues con la pena, aunque me vea mal, pero tendré que decir, eso no lo sé. Gracias, recuerden que vamos a estar los martes y los jueves aquí en vivo. Van a haber algunas fechas que no voy a poder estar los martes o algún jueves por la situación de mi trabajo, pero procuraré siempre estar. Además, pues a veces falla el internet, pero pues bueno, vamos creciendo poco a poco. Les agradezco mucho el favor de su atención. Denle like, compartan. Adiós.